Mi nombre es Pablo Robert Lara Jerónimo. Actualmente estoy estudiando en la Escuela Normal de las Huastecas en el quinto semestre y grupo segundo BI, tercero BI. Y bueno, voy a contarles a continuación la historia de mi vida en la literatura. Bueno, como puedo contarles es que desde mi infancia tuve un maestro en el cual me impartía eh, me daba a conocer lo que es la literatura por medio de cuentos, canciones, chistes, rimas y entonces fue ahí es cuando yo me adentré un poquito más acerca de la lectura. Mi primera vez que yo me acerqué a la literatura de preescolar. Tal vez sí fue algo no muy rápido que digamos aprender a leer en ese momento, aprender las vocales, el A, I, O, U y las letras, ¿verdad? El alfabeto. Y bueno, primeros comienzos fue en que el maestro nos contaba cuentos como Caperucita Roja, eh, Los Tres Cerditos, y fue ahí que me emocionaba para escuchar esos cuentos en preescolar. Y también mis comienzos de esa primera vez de mi infancia, de preescolar, fue algo muy bonito. Hicimos también obras de teatro y algunas cosas que nos ayudaron a comprender un poquito más mi formación de la literatura, además de canciones y de rimas y cuentos. Y bueno, ya pasando a primaria, eh, me enfoqué un poquito más lo que es mi primera vez, bueno, en la escritura, ¿verdad? Y también lo que es aprender a leer. Había una maestra que recuerdo que siempre nos hacía dictados, escribíamos todos los días y éramos de segundo, de primero y segundo. Y bueno, para mí se me dificultaba apenas aprender a agarrar el lápiz y también empezar a escribir. Y se me dificultó un poquito, pero poco a poco fui mejorando en la escritura, en la redacción y en los dictados que ella hacía. Y también nos corregía la ortografía, que a veces se me dificultaba mm, este, aprender, ¿verdad? Hacerlo de forma correcta, pero ya la maestra nos corregía y nosotros teníamos que aprender de eso y de corregir las palabras y las letras que estábamos mal. Y bueno, de ahí fue un poquito más, encontré ya en cuarto, quinto, sexto, aprendí, bueno, a hacer cuentos, a hacer historias, también narrábamos cuentos de historias cuando era una anécdota que teníamos cuando era el Día del Niño, los maestros se quedaban en las escuelas y nos contaban cuentos literarios con todos los alumnos, bueno, con todos mis compañeros, hacíamos un círculo y ahí el maestro contaba un cuento o relataba un cuento y así sucesivamente. Eso fue una parte fundamental de la literatura en mi vida. Y ya en mi podría decir, adolescencia de secundaria y prepa, bueno, en secundaria pues la literatura fue algo fundamental. Recuerdo una ocasión que hice también una obra de teatro en el cual participé y fue también adentrarme a la literatura. Fue una representación de un cuento titulado El niño del bosque. Bueno, este cuento lo hicimos con diferentes grupos de esa escuela y secundaria. Y ahí yo fui un personaje, el cual fue el niño, y fue donde me expresé de una manera más relevante de la expresión oral. Y eso fue parte de la literatura. Puedo mencionar que sí he leído algunos cuentos, algunos libros. Bueno, quiero decirle que el libro que más me gustó de esa época, bueno, en la infancia que leí en secundaria, fue la de Cuauhtémoc Sánchez, el autor Cuauhtémoc Sánchez. El libro se titula Sangre de Campeón. Este libro llegó a mis manos por un amigo de mi papá, el cual me prestó y yo pude para leerlo, ¿no? Y empezar a leer. Y ahí leí mi primer libro, lo terminé y bueno, me marcó mucho porque realmente fue algo muy bueno. Ahí narraba las historias de un niño, de cómo fue en situaciones diferentes resolviendo sus problemas o enfrentando cosas así. Y ahí, bueno, este libro fue muy interesante y sí me marcó un poquito, me marcó y tuvo algo que ver en mi adolescencia.
fue a que ahí empecé a leer otros libros, algunos cuantos, no he leído mucho, pero sí algunas cosas, revistas o cuentos o algo sencillo que realmente me ha ayudado. Actualmente sigo bueno, ahora estamos acá y lo que realmente nosotros debemos hacer es seguir enfocándonos en la lectura, impartiendo como libros, cuentos, obras literarias. Eso nos ayudará a tener una mejor redacción y poder llevarlo ahora sí, conocer más la literatura infantil que estamos viendo. Y bueno, esto ha sido de una manera muy intrigante y muy emocionante para llevarlo y compartirlo con los niños, como bien lo he mencionado. Y bueno, eso fue parte de mi vida. Esto es lo que puedo comentar en esta historia literaria de literatura. Gracias.